César Litvin, al que tenemos al otro lado de la línea, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. ¿Qué tal, César? Daniel Santoro y José Luis Brea, ¿cómo estás? Tal, un gusto saludarlos. Igualmente. Esta mañana con tormentas eléctricas como para hablar de impuestos. Sí, bueno, es verdad, por ahí sumamos un poquito más de grisacidad a la jornada, pero bueno, hay que hablarlo porque aparentemente esto es lo que se vendría si se confirma obviamente el triunfo de Alberto Fernández. ¿Cómo lo estás viendo esto, César? ¿Es así nomás? ¿Lo paga el bienes personales menos gente de lo que debería en la Argentina? No, la verdad es que la realidad es que en la Argentina no hay demasiada riqueza, tampoco ha producido mucha riqueza en los últimos tiempos. Y es cierto de que lo paga mucha gente porque el 20% contribuyentes sostienen el 50% de la recaudación. Este es un dato muy importante. No se quiere hablar de reformar impuestos y de aumentar impuestos a mansalva. La realidad es que hay un paso previo para hablar de impuestos, que es el gasto público, porque están íntimamente relacionados. Si gastamos a mansalva, no podemos. César, discúlpame que te interrumpa, se nos va por momentos tu voz. No sé si te estás moviendo, o si te podés acercar a una ventana. Me voy a acercar a una ventana. Ahí está. A ver si me escuchan ahora. Ahora te escuchamos un poquito mejor, a ver. Bueno, lo que digo es que antes de hablar de impuestos hay que hablar de gasto público. Claro. Porque están íntimamente vinculados. Y si queremos gastar a mansalvas, no va a ser impuesto que alcance. Porque va a ser un poco la teoría del balde agujereado. O sea, por más que le eche agua al balde, si está agujereado y salta por todos lados, es difícil. Ahora, no hemos visto demasiado en campaña, más allá de algunos anuncios de bienes personales. Y hago una reflexión. Bienes personales no mueve el amperímetro de la recaudación. Recauda nada más que medio punto porcentual del total de impuestos nacionales. O sea, poner el esfuerzo para tratar de cubrir déficit con bienes personales me parece que es un trabajo estéril. Y además, este impuesto, que en la Argentina se le puso un seudónimo, que se llama Impuesto a la Riqueza, es un impuesto que lo empieza a pagar aquellos que tienen bienes por más de $33.000, 2 billones de pesos. En otros países, en los pocos países que se están utilizando este impuesto, por ejemplo, Francia, más de 1.300.000 euros se empieza a pagar a partir de esa cifra. Y en Uruguay, César, que es un poco España, aparentemente el modelo. Uruguay. España a partir de 700.000 euros. Uruguay, que fue tomado como el candidato, por el candidato presidencial como el ejemplo. La verdad es que nos podríamos muy contentos los contribuyentes si toman el modelo uruguayo por dos motivos. En primer lugar, el mínimo no imponible en uruguayos equivale hoy a unos $112.000. O sea, mucho más que los 33.000 vigentes hoy en Argentina. Y además, si es casado, se duplica por 2 el mínimo. O sea que partiríamos de un impuesto donde mucho menos gente pague, o sea, la clase media no pagaría. Y el segundo motivo por el cual en Uruguay es mucho más amigable el impuesto es que los activos fuera de Uruguay no pagan este impuesto. Aunque estén en manos de uruguayos, digamos. Exactamente. O sea, un uruguayo que tiene un campo acá en la Argentina no paga bienes personales por el campo. No, justamente. Uruguay es uno de los pocos países que todavía utilizan lo que se conoce en teoría como territorialidad. Solo se paga por lo ganado en Uruguay y los bienes en Uruguay. Y acá se está hablando de ir al revés, ¿no? De triplicar la alícuota para los bienes. Sí, lo que se habló en un informe que fue presentado por unos investigadores del PJ al candidato presidencial, es un esquema, yo diría, que va a contrapelo de lo que está haciendo el mundo moderno, civilizado, ¿no? Porque en bienes personales quieren volver a la tablita del 2015, donde la alícuota máxima llega al 1.25. Recordemos que en el 2018 estaba en el 0.25 y por la crisis económica del año pasado, para este año 2019
pasó a ser del 0,75 alícuota máxima, la quiere llevar al 1,25. Pero para los patrimonios en el exterior lo triplicarían, o sea, al 3,75. Es una alícuota que no resiste el test de confiscatoriedad. César, Daniel Santoro te habla, buen día. Daniel, un gusto. El gusto es mío. Porque también en este programa de los equipos técnicos del Partido Justicialista, que estás hablando vos, que esto no quiere decir que el candidato después lo vaya a ejecutar, proponen un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero. Dice que el tributo debe cubrir solamente la diferencia entre la rentabilidad promedio y la rentabilidad extraordinaria en lo que tenga que ver con inversiones, como se dice, plazos fijos, inversiones financieras en ese sector. ¿Cómo lo ves un impuesto al sector financiero? La verdad es que hoy tenemos un impuesto a las ganancias que en su máxima versión, para todas las empresas, incluido instituciones financieras, es un 35% de impuesto sobre las utilidades. Para este año va a ser el 30%, pero si retiran dividendos llega al 35%, o sea, pensemos que es el 35%. Hay un informe que está circulando del Banco Mundial, donde Argentina es uno de los países donde los impuestos, ganancias y otros impuestos directos sobre las empresas, se llevan el 106% de las utilidades. O sea que habría que meditar muy bien si ponemos estos impuestos extraordinarios, que en rigor de verdad tiene como contrapartida un verdadero espantapájaro a las inversiones en Argentina. Bueno, César, puede ser que la crisis en este gobierno empezó cuando se puso en marcha un impuesto que había impulsado Massa, que llevó a que algunas inversiones extranjeras se retiraran. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio, Pepe? Me acuerdo perfectamente. Sí, claro. Es el famoso impuesto a la renta financiera. Sí. Que la verdad que es un disparate ese impuesto, porque ¿qué grava ese impuesto? Grava inversiones en títulos públicos argentinos y grava intereses de plazo fijo en Argentina. Con lo cual, digo, en una situación donde la Argentina necesita dinero y que le presten dinero, a la ahorrista persona humana que le presta a la Argentina lo castigamos con impuestos. A la ahorrista que pone dinero en plazo fijo, y en el mejor de los casos del año pasado le dio un 33% anual, la inflación fue el 47%, donde digo, ¿dónde está la renta? En un escenario de alta inflación, y la realidad es como vos decís, Daniel, el día 25 de abril, un día antes que entre en vigencia el impuesto para los inversores del exterior, los inversores huyeron despavoridos, porque gravar la renta financiera en cabeza de las personas humanas, las personas jurídicas, las empresas siempre lo tuvieron grabado, desmotiva el ahorro. Entonces, la verdad es que no estuve de acuerdo nunca. Fue una condición que pusieron algunos legisladores para aprobar la gran reforma del 2017. La verdad es que generó una mínima recaudación con respecto a los efectos tóxicos que ha generado. El primer salto devaluatorio se produjo el 25 de abril del año pasado. Por ese efecto, por ese impuesto. ¿Cuánto recaudó respecto de qué problemas causó a la economía? Bueno, ese es un dato que hay que evaluar antes de seguir manoseando con los impuestos. Les digo algo, en los últimos 10 años hay 20 países que hicieron una reforma tributaria hacia la baja de impuestos. ¿Y qué pasó? Fue exitosa, en el mediano plazo aumentó la recaudación. César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, muchas gracias por el contacto.